Somos alumnas de la licenciatura de Criminología y Criminalística del séptimo grado grupo C, el cual vamos a presentar un video de la materia Hechos de Tránsito Terrestre, con la finalidad de poder resumir todos los apuntes que se dieron durante el semestre. Y por último se dará un breve ejemplo relacionado a la materia. Espero que disfruten el video y que les guste y den like y suscríbanse. Hecho o accidente de tránsito. Decimos hecho para referirnos a los accidentes, pues para estudiar un accidente de tránsito se necesita que el mismo se haya presentado, haya ocurrido y entonces es un hecho. En cambio, para que sea un accidente es necesario que se lleve varios requisitos. Accidente. Se trata de un hecho que se presenta sin desearlo, sin pensarlo y que tiene como consecuencia un daño. Si este es de nuestras pertenencias o de nuestra persona, nosotros asimilaremos también toda consecuencia, pero este involucra bienes ajenos o terceras personas, será un delito. Tránsito, idea de movimiento o desplazamiento de un lado a otro. Para que pueda considerarse competencia de nuestra materia, es indispensable que exista movimiento al menos de uno de los vehículos. Vehículo, medio cualquiera que éste sea que nos permita trasladarnos de un lugar a otro, un móvil que nos auxilie a desplazarnos o desplazar carga hacia los distintos puntos que deseamos llegar. Accidente de tránsito de vehículos. Son ilícitos que suceden con motivo de desplazamiento de cualquier medio de locomoción. Excluyentes de accidentes de tránsito de vehículos. Si un accidente tiene cualquiera de las agravantes o existiera intencionalidad, dejaría de conceptuarse como accidente, desde luego de forma parte de la materia. Si un ilícito se suscita en un vehículo, pero este no se encuentra en movimiento, también dejará de formar parte de nuestro estudio. Si un accidente se da sin que intervenga un vehículo, no se encuentra dentro de las especificaciones y no podrá ser accidente de tránsito. Observación del lugar de los hechos. Es una de las diligencias que se encuentran contempladas en la rutina de la observación monumental del perito, es decir, es impredecible la práctica de esta fase, toda vez que proporciona elementos significativos que con la recopilación de otros factores permitirá establecer la mecánica de la colisión y, consecuentemente, las causas que lo produjeron. Revisión de los vehículos. Esta fase también es fundamental en el análisis de los hechos de tránsito terrestre. El conocer o interpretar la ubicación y característica de los daños que presentan los vehículos permitirá establecer la forma en cómo se desplazaba y el punto de incidencia al colisionarse. Pero uno de los aspectos que de manera definitiva se considera importante es el cálculo de las velocidades, tomando en cuenta la deformación de los materiales y las características de hundimiento y corrimiento de los daños presentes en los vehículos colisionados. Al momento de atender un hecho de tránsito, se tiene que tener en cuenta 1. Estudio de reconstrucción del medio ambiente. 2. Estudio y reconstrucción de la visibilidad. 3. Estado y tipo del piso de la zona de rodamiento. 4. Estudio y localización de los señalamientos de tránsito. 5. Estudio y muestreo de las condiciones de tránsito. 6. Localización de huellas. 7. Localización de indicios. Revisión externa de los vehículos. Vértice delantero izquierdo, parte frontal izquierda, parte frontal media, parte frontal derecha, vértice delantero derecho, costado delantero derecho, costado medio derecho, costado posterior derecho, vértice posterior derecho, parte posterior derecha, parte posterior media, parte posterior izquierda, vértice posterior izquierdo, costado posterior izquierdo, costado medio izquierdo, costado delantero izquierdo. Daños por cuerpo blando. Los daños que se presentan en un vehículo cuando éste se colisiona con un peatón se conocen como daños causales por cuerpo blando, cuyas características serán únicamente de hundimiento y en forma roma, es decir, que no presentarán aristas, serán redondeadas y la pintura solo se desprenderá. En muchos casos, estas deformaciones presentan manchas, tejido adiposo, fricción de fibra textil, cabellos, etc. Daños por cuerpo duro. Las características de deformación y sentido se refieren a los daños causados a los vehículos y comúnmente se conocen como de hundimiento y corrimiento, las cuales se representan mediante lectores o flechas tanto en forma transversal a la parte afectada del vehículo que indicará el hundimiento y el modo longitudinal a los daños del automotor que señalen el corrimiento.
Huellas de frenado. Se forman cuando los neumáticos bloqueados impiden la rotación, entonces al desplazarse el vehículo en su dirección sobre un solo punto de la llanta está quedado marcado en el pavimento. Huellas de arrastre. Se suscita cuando un vehículo que frena es cambiado y arrastrado en distintas direcciones a la que tenía cuando se desplaza frenando. Huellas de desplazamiento. Son las que causan los neumáticos cuando se pierde la trayectoria normal y el vehículo se desplaza literalmente. Huellas de rodamiento. Se producen sobre superficies fuera del arroyo de circulación cuya dureza permite que se marquen como pisos, como pastos, camellones, zonas jardinadas, banquetas, acotamientos, entre otras. Huellas de cuerpo duro. Son aquellas causadas por las partes metálicas de un vehículo sobre la superficie del piso. Se inicia cuando se produce el contacto y fricción de autopartes al ser deformada, así como también por volcaduras y arrastre. Tipos de acontecimientos. 1. Choques y proyecciones. Para que se pueda presentar este hecho, es necesario que por lo menos intervenga un vehículo que se encuentra en movimiento y que tenga contacto. A. Si es contra un objeto fijo, como poste, árbol, casa u otro vehículo, pero este último sin movimiento, se tratará de una proyección. B. Si ambos vehículos se encuentran en movimiento, sin importar la clase de móviles de que se trate, será un choque. Colisión entre vehículos. Colisión frontal. Es el caso donde se encuentran involucrados dos vehículos que tienen contacto violento de frente. Colisión posterior. Es el caso cuando alguno de los vehículos se ha chocado o se colisiona en la parte posterior del otro. Se divide en tres. 1. Por alcance. 2. Por proyección contra el que está estacionado. 3. Por maniobras en reversa. Colisión perpendicular. Este tipo de hechos se ocasiona cuando uno de ellos colisiona su parte frontal con alguno de los costados del otro. Generalmente se lleva a cabo en un crucero regular. Colisión lateral. Uno de ellos o ambos presentará los daños en alguno de los costados y uno precisamente debe de estar en forma perpendicular. Colisión de vehículo y convoy de ferrocarril. Se lleva a cabo cuando en el evento participa un vehículo y un tren. Este puede ser de forma perpendicular o lateral. Colisión de convoy de ferrocarriles. Es un evento donde dos trenes colisionan entre sí y trae como resultado un descarrilamiento. Descarrilamiento de ferrocarriles. Es un suceso donde el convoy, al desplazarse por las vías y generalmente debido al aumento de velocidad y por circular en una curva, se sale de los rieles. Así también cuando el piso se encuentra con mucha humedad, por efecto de la lluvia, este se reblandece y los componentes de la vía no soportan el peso suficiente para sostener el tren, conociéndose a este fenómeno como aguachinamiento. Colisión superior e inferior. Este tipo de eventos no son muy comunes, pero se han llevado a cabo cuando alguno de los vehículos, al circular en un paso a desnivel, se desploma desde este y cae sobre la parte superior de los que circulan en la parte inferior del paso a desnivel. Colisión contra motocicleta y bicicleta. Independientemente de la forma o modalidad de que se lleve a cabo una colisión entre un vehículo automotor y una bicicleta o motocicleta, se denominará colisión entre vehículos, en virtud de que la bicicleta o motocicleta son un vehículo, situación mal llamada como atropellamiento. Colisión contra semoviente. La colisión contra animales es un hecho común en la circulación de automotores por las zonas rurales, con animales vacunos, equinos, porcinos, etc., que permanece en las rutas, ya sea pastando o atravesando. Cabe señalar que por su peso, masa, causan mucho daño en la carrocería del vehículo y lesiones considerables a sus ocupantes. Pues suele quedar movimiento después de la colisión o parte de su cuerpo dentro del vehículo. Los daños que presentará el vehículo serán tanto de cuerpo duro como de cuerpo blando, debido a las características propias del animal. Atropellamiento. Contacto violento entre un vehículo y una persona que esté en el exterior y en movimiento.
Esta modalidad tiene como consecuencia el encuentro violento entre un cuerpo humano y un vehículo en movimiento, siempre y cuando el vehículo se encuentre en el exterior del vehículo. Fases o etapas del atropellamiento. Atropellamiento incompleto o atípico, atropellamiento completo o típico. Este último consta de varias fases o tiempos. 1. Choque o impacto. Consiste entre el encuentro de la víctima y el vehículo, generalmente por sus partes anteriores. La localización de las lesiones en ella dependerá de la altura de las estructuras anteriores del automotor, del contacto de la víctima, como la defensa, que puede ser baja, o con el cofre, que puede ser de media o gran altura. Por lo tanto, las lesiones correspondientes a esta fase de personas adultas frecuentemente se localizan en la mitad inferior de su cuerpo, a nivel de piernas, muslos, regiones glúteos o en la parte interior de la región lumbar. Impacto primario. Se suscita por el contacto violento entre la víctima y las estructuras anteriores laterales del vehículo. La altura de los traumatismos localizados en las piernas de ella deben medirse en relación a sus talones. Si las lesiones están ubicadas en diferente altura, deben inferirse que la víctima iba corriendo al momento de que fue atropellada, o bien la parte delantera del vehículo tiende a bajar al momento de estar en proceso de frenado. Impacto secundario. Se lleva a cabo por el contacto violento entre la víctima, ya sea con las estructuras anteriores, superiores o laterales del vehículo, en un momento inmediato posterior al primer impacto y la consecuente proyección de la víctima. Él o los miembros inferiores del atropello se soportan el peso de su cuerpo, actúan como un eje sobre el cual él mismo gira y sufre trauma adicional, resultando ser el contacto directo, violento y por segunda ocasión con los guardafangos, cofre, parabrisas, entre otras. Estas contusiones se realizan en la cadera, muslos, glúteos, espalda y cabeza. Fase de proyección y caída. La proyección es la trayectoria que sigue el cuerpo de la víctima en el espacio. La caída se produce cuando el atropellado, luego de sufrir el impacto primario y quizás el secundario, es lanzado y proyectado contra el suelo. En esta fase predominan los traumatismos o lesiones por contragolpe sobre la carpeta asfáltica, banqueta, camellón, etc., cuya localización se verifica principalmente en las partes salientes del cuerpo, tales como la cabeza, cadera, hombros, codos, rodillas, etc. Y por lo general son lesiones localizadas en la mitad superior del cuerpo, las que por su ubicación anatómica demuestran el punto de apoyo, caída de la víctima en contra de la cinta asfáltica. Fase de deslizamiento sobre el cofre. Existe cierta relación entre la velocidad de vehículo y la naturaleza de los traumatismos. Si la víctima es golpeada por debajo de su centro de gravedad, es proyectada hacia arriba y cae sobre la cubierta del motor, con lesiones de hombros, codos y cabeza. Acto seguido cae sobre la cinta asfáltica y recibe el impacto en la extremidad cefálica, ya que es la parte más saliente y vulnerable en contragolpes. Fase de aplastamiento, compresión o machacamiento. Se presenta cuando el cuerpo de la víctima es comprimido entre dos superficies contundentes que pueden ser los neumáticos si estos pasan por encima de ella, comprimiéndola sobre el suelo. Pudiera también presentarse en caso de que la víctima sea presionada contra un poste, muro o vehículo. Fase de desplazamiento o arrastre. Cuando el cuerpo de la víctima, además de las etapas anteriores, se da enganchada al vehículo y es arrastrado sobre la cinta asfáltica, pudiéndose dar esta fase también al momento de caer a la víctima al piso y debido a la inercia se ha desplazado sobre el pavimento. Fase de mutilación. Esta fase no es común en los atropellamientos, pero cuando llega a darse causa cortes principalmente en las extremidades inferiores de la víctima, cuando una estructura superior o anterior del vehículo cuya característica de la lesión será corto contundente. Hechos especiales son los que por alguna razón se salen de los hechos que se encuentran dentro de las especificaciones señaladas o bien se conjunta dos o más de los anteriores. 1. Choque con atropello. Cuando existe un atropello y un choque se debe ver si uno fue como consecuencia de otro. En caso de que se produjera un choque y las trayectorias poscolisionales dirigieron a uno de los vehículos hacia un peatón, en estos hechos se debe analizar el suceso primario y el atropellamiento como consecuencia del mismo.
2. Atropello con choque. Invirtiendo el orden y razón del hecho, es decir, si primeramente existe un atropellamiento y la maniobra evasiva puede provocar un choque, se debe de analizar los dos casos por separado para señalar el atropellamiento si el conductor del vehículo atropellador contó o no con el tiempo y la distancia suficiente para evitar ese primer hecho, y en forma independiente las causas del choque. Llanta atropelladora. Se presenta con relativa frecuencia que una llanta se desprenda de un vehículo en pleno movimiento. Esta adquiere mayor velocidad y sigue trayectorias impredecibles. En el contacto de la misma puede producir daños intensos o lesiones que no en pocos casos provoca la muerte. En estos eventos, los peritos de tránsito intervienen para analizar el hecho, aportando datos sobre la circulación del vehículo, dirección, sentido, velocidad, carril que ocupa y momento de desprendimiento de la llanta, trayectoria del vehículo y sobre todo del neumático hasta el momento del contacto. Camiones y camionetas de carga, accidentes por carga. A. Cuando los macheteros de un camión de carga viajan sobre la misma, suele suceder que al pasar un puente la persona tenga contacto contra él mismo. B. Es igual cuando la carga pega contra el puente y cae sobre los macheteros. C. Si este vehículo al frenar intempestivamente sufre la caída de la carga hacia su toldo y causa lesiones a los ocupantes de la cabina, o si esta carga... C. Si este vehículo al frenar intempestivamente sufre la caída de la carga hacia su toldo y causa lesiones a los ocupantes de la cabina, o si esta carga libra la cabina o cofre del camión, puede causar daños o lesiones a los vehículos que le anteceden o algún pasajero o peatón. D. Si la carga se ladea en una vuelta, su peso hace que el camión volque sobre este costado, cause y sufra daños. E. Puede darse que en una vuelta o arrancón la carga se mueva y prense contra el vehículo al machetero causándole lesiones. Vehículos estacionados en pendientes, vehículo fantasma, suele presentarse en casos de que dejen su posición estática adquiriendo movimiento en dirección de la pendiente descendiente y causando, como se puede imaginar, toda clase de hechos sin que el vehículo tenga ningún tripulante. Piedras arrojadas al ser pisadas por vehículos. Una piedra que daña, lesiona o mata al ser pisada por el neumático de un vehículo cuando solo se pellizca y no se pisa de lleno, saliendo disparada hacia los lados. También se da en caminos de terracería en las que al circular el vehículo las piedras salen proyectadas hacia atrás. Arrancamiento. Ocurre que el conductor o algún pasajero viene con el brazo o antebrazo apoyado sobre la portezuela, por fuera del vehículo, y al pasar, rozando otro automotor, un poste, un muro o cualquier otro objeto, se provoca una lesión en la parte saliente de los miembros citados, incluso el arrancamiento de estos. Intoxicación por monóxido de carbono. Cuando por algún motivo el monóxido de carbono penetra al interior del vehículo al estar este cerrado o con mala ventilación, causa la intoxicación y aún la muerte de sus ocupantes. Se determina si es una mecánica accidental o intencional. 9. Muerte por asfixia o sumersión. Posterior a la pérdida de control y caída del vehículo con sus ocupantes en un río, lago, mar, etc., puede ser precedido de choque o colisión. 10. Muerte por quemaduras. Ocurre en personas atropelladas resultado del contacto con el tubo de escape o mofle. Otra forma sería cuando el vehículo se incendia accidentalmente sin ir precedido de colisión o cuando el incendio es resultado de colisión o volcadura. Lesiones por salientes de carrocería. Sucede cuando a un vehículo se le abre la portezuela al circular, con lo cual causa daño o lesión, igual que la moldura semidesprendida o una saliente normal y causal que provoca un hecho al pasar por un lugar con congestionamiento de tránsito de peatones. Planimetría. Observación del lugar de los hechos. Inspección ocular. Debe efectuarse lo más pronto posible y lo más cercano al momento del hecho, pues si bien es cierto que algunas evidencias perduran por mucho tiempo, otras pueden desaparecer o confundirse en un lapso de horas. Uso del sistema de ejes cartesianos. Para dibujar lo localizado se usa en forma regular la escala 1 a 200, con el norte hacia arriba y el auxilio del sistema de ejes cartesianos para que se quede debidamente acotados cada uno de los elementos que localizamos.
Cuando iniciamos la diligencia, primero se toma a la medida el arroyo de la calle, que se orienta de norte a sur, y el ancho de sus banquetas. Después el ancho del arroyo de la calle, que generalmente es transversal a la primera, haciéndolo de la misma forma que el anterior. Las medidas deben ser lo más exactas posibles, poniendo la cinta métrica en forma perpendicular de las guarniciones y lo más tensa posible, sin contar con la curvatura de Mulholland, que en algunos arroyos es muy pronunciado. Una vez que tengamos el crucero con sus anchos, se indicará con flechas las circulaciones oficiales, así como las señalaciones que se puedan haber. Para hacer las acotaciones de cualquier otro indicio que pudiera localizarse en el lugar, es necesario usar el sistema de ejes cartesianos aplicado a una calle o crucero. Cálculo de la velocidad de un vehículo a partir de las huellas de frenado. Superficie horizontal. Cálculo de la velocidad de un vehículo a partir de las huellas de frenado en superficies inclinadas. Cálculo de velocidad del vehículo a partir de la distancia de proyección del peatón. 1. Método de transferencia de energía. Método simple. 2. Método de transferencia de energía con arrastre del peatón. 3. Método Schmidt-Nagel 1971. 4. Apple 1975. 5. Stuart 1976. 6. Collins 1979. 7. Good 1986. 8. Limper 1989. Tiempo de percepción y reacción del conductor. Se identifican 5 etapas protagonizadas por el cerebro humano y demuestra el tiempo empleado de percepción y reacción de las personas al conducir vehículos. Una cuestión esencial en el análisis en hechos de tránsito es la determinación del tiempo que consumió cada etapa del propio hecho y su comparación con los tiempos estándares o normales, lo cual permite comprobar si existieron demoras debidas a los protagonistas. Velocidad promedio de marcha de las personas. En algunos casos, el estudio a realizar en las colisiones por atropellamiento se efectúa por medio de cálculos matemáticos para ver si el conductor contó con tiempo suficiente para evitar el atropello. Para ello es necesario contar con los elementos mínimos indispensables como lo son la velocidad del vehículo, la zona del contacto con el vehículo, la distancia recorrida por el peatón hasta la zona de contacto sobre la carpeta asfáltica, la velocidad de marcha del peatón, entre otras. Generalmente estas velocidades se aplican en la actualidad, pero no se toman en cuenta muchos otros factores que de alguna manera intervienen en la rapidez o forma de cruzamiento por parte de las personas, que es necesario precisar. En cuanto no se considera las condiciones físicas de las personas, es decir, si es adulto, hombre o mujer, si es obeso o complexión delgada. Según las reglas de la lógica, la velocidad del primero va a ser más lenta que la del segundo. Asimismo, en el caso de una persona adulta que sea de estatura baja frente a otra que sea de estatura alta, la velocidad va a variar, ya que las zancadas del primero serán más pequeñas que las del segundo. Lo mismo ocurre con una dama que presenta zapatillas que con otra con tenis. La primera caminará lento que la segunda, por las características del calzado. Se deben tomar el estado psicofísico de los peatones, esto es, cuando una persona se encuentra en un estado de ebriedad. Su marcha será más lenta que la persona que está sobrio. Ahora bien, ¿hasta qué edad debe considerarse un individuo como menor? Esto se debe que tanto para un menor como para un adulto de la tercera edad se han encontrado criterios en los cuales no se considera esta situación, tomando en cuenta que la velocidad de marcha de un menor de 12 años es mayor que la de un adulto de la tercera edad. La velocidad promedio de marcha de los peatones es un elemento fundamental en los hechos de tránsito por atropellamiento, razón por la cual es necesario hacer más estudios sobre la rapidez del movimiento de las personas, con el fin de actualizar los rangos de desplazamiento, al lapso que le toma al conductor percibir y responder a una situación determinada. Se le denomina tiempo de percepción y reacción. Los componentes del tiempo de percepción y reacción se considera desde la aparición del estímulo hasta la respuesta del conductor, donde transcurre una serie de etapas en el procesamiento de la información, por parte de lo cual es útil a considerar. Primera etapa, detección. Así se considera cuando el objeto o situación de riesgo entra en el campo de percepción, generalmente en el campo visual del sujeto, y finaliza cuando este último toma conciencia de que algo no se ha presentado. Concluye cuando el conductor mueve los ojos a modo de enfocar en la zona central de sus retinas aquello que ha detectado. Su duración media es de orden de 0.3 segundos, que determina el fin del tiempo de percepción y el inicio de tiempo de la reacción.
Segunda etapa, identificación. Consiste en el inicio del tiempo de reacción, lapso en el que el sujeto obtiene suficiente información sobre el riesgo detectado como para poder hacer una evaluación del mismo. Esta etapa comienza con la focalización visual del objeto y finaliza cuando el cerebro ha hecho acopio de la información suficiente para valorar el riesgo. La duración de esta es de 0.2 segundos. Tercera etapa, evaluación. A partir de la información obtenida y procesada durante el lapso de identificación, el cerebro del conductor evalúa el riesgo reconociendo como peligroso o desechándolo. Este proceso culmina cuando se ha llegado a alguna de las conclusiones precedentes. Incluye las mismas influencias de la etapa anterior. Esta tiene un tiempo aproximado de 0.3 segundos. Cuarta etapa, decisión. Comienza cuando ha concluido la evaluación y finaliza al iniciarse la respuesta, que consiste en llegar al proceso de frenado. Su tiempo aproximado es de 0.3 segundos. Quinta etapa, respuesta. Se inicia cuando el tiempo centro motor del cerebro envía la orden de ejecución al grupo de músculos apropiados y concluye cuando estos músculos empiezan a ejecutar dicho orden, es decir, cuando el pie del conductor presiona el pedal del freno. El tiempo que consume esta etapa es aproximadamente de 0.2 segundos. Todo el proceso anterior tiene una duración de 1.3 segundos, coincide casi con el tiempo establecido de percepción y reacción, empleando con los peritos de la Fiscalía General de la República en la realización de los cálculos matemáticos para establecer si un conductor tuvo tiempo suficiente para evitar una colisión, principalmente en los atropellamientos.